está de moda ser cristiano. Muchos toman esto como una moda. Y ahora todo el mundo es cristiano, todo el mundo dice y profesa ser cristiano, pero no se han apartado de sus malos caminos. Debe de haber una conversión y un arrepentimiento genuino. Pero eso no se está viendo. ¿Por qué? Porque la iglesia, muchas iglesias no están modelando a Cristo. Dios le bendiga, este es su espacio, el poder de la palabra. Hoy quiero tratar el tema, la apostasía delante de nuestros propios ojos. Yo me convertí en el año 1995. En ese tiempo había un gran avivamiento. Muchas personas vinieron a los pies de Cristo. Yo me convertí siendo un joven apenas de 22 años. Yo pasé por un momento depresivo, quise suicidarme, pero se me predicó la palabra de Dios y yo acepté al Señor como único y suficiente Salvador. Desde ahí en adelante me instruyeron en la palabra, empecé a ver el mover de Dios, el poder del Espíritu Santo, pero vi algo en el tiempo en el cual me convertí, y era que los cristianos se guardaban para Dios, siempre vivían una vida conforme a la voluntad de Dios. Se sentía que los que estaban fuera decían, ciertamente estos son cristianos, es decir, los mismos inconversos que no conocían la palabra de Dios, señalaban a los cristianos como verdaderos cristianos. ¿Por qué traigo esto a colación con respecto a la apostasía? Bueno, durante mucho tiempo yo oía hablar de los predicadores y se nos enseñaba acerca de los tiempos finales. Cuando yo me convertí, yo pensaba que aquello eran los tiempos finales porque veía muchas cosas que se estaban cumpliendo con respecto a la palabra del Señor. Pero cuando leí en el libro de Daniel que habla en el capítulo 12, dice que en los últimos tiempos la ciencia se aumentará. Y viendo lo que está aconteciendo hoy en día, cómo la ciencia ha avanzado. Pero no solamente esto, sino que también Daniel habla, dice, los entendidos resplandecerán como el firmamento, y los que guardan la palabra como perpetua luz. Lo que entenderán acerca de las profecías y de los tiempos en los cuales estamos viviendo hoy en día. Y quiero hablar de la apostasía. La Biblia dice que muchos apostatarán de la fe enseñando doctrina de demonios. Ahora vemos cómo en las iglesias todo es permitido, cómo se baila en las iglesias, en los púlpitos, se hacen cosas que el tiempo actual en el cual estamos viviendo, la apostasía, donde la palabra de Dios dice, y muchos apostatarán de la fe enseñando doctrina de demonios. ¿Por qué habla la palabra acerca de esto? Bueno, ahora a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Pero el problema no está en el mundo, si a eso no vamos, porque la Biblia dice que el mundo, los días van de mal en peor y la gente del mundo va a seguir haciendo sus cosas del mundo. El problema es que estamos viendo que las cosas del mundo se están metiendo en la iglesia. La Biblia dice que se conviertan ellos a ti y no tú a ellos. Y estamos viendo cómo ahora hemos arrastrado todas las cosas del mundo, inclusive hasta los géneros del mundo, lo hemos metido a las iglesias, muchas alabanzas y muchos cánticos que no edifican la vida cristiana. Y se ha metido a la iglesia, ya se hacen coreografías, se bailan en el púlpito. Y vemos como la iglesia es más un espectáculo que llevar la palabra de Dios. La Biblia dice que el Espíritu Santo es el que convence al hombre de pecado, de justicia y de juicio. Pero estamos trayendo ahora un modernismo muy fuerte en las iglesias para traerla a las almas. Esto es apostasía. ¿Por qué apostasía? Porque ahora lo que antes se llamaba santo ya no es santo. Y a lo que antes se llamaba inmundo ya no es inmundo. Y la Biblia dice que el que sea santo santifíquese más. Y el que sea inmundo, siga siendo inmundo. Entonces, viendo cómo se está manejando los altares, los púlpitos, como todo es un show, como todo es un espectáculo, estamos viendo que todo está basado a quien Dios más use y las cosas las llevamos a las redes con el tal de ganar fama y no ganar almas para Cristo. La Biblia nos enseña, el Señor hablando, dice, vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. El objetivo del cristiano es predicar el evangelio. Dice, el que creyere será salvo, pero el que no creyere será condenado. Sin embargo, no estamos hablando del evangelio de Cristo, sino estamos llamando a las personas a que se unan a la fila. ¿A la fila de qué? De esta nueva ola. ¿Nueva ola de qué? De un supuesto evangelio que no es bíblico. ¿Por qué? Porque el evangelio trae arrepentimiento.
Los que se convertían en aquellos tiempos, dice que se compungían de tal manera que se sentían culpables. Por ahora no vemos como esa culpabilidad en las personas, sino que la gente ahora está de moda ser cristiano. Muchos toman esto como una moda. Y ahora todo el mundo es cristiano, todo el mundo dice y profesa ser cristiano, pero no se han apartado de sus malos caminos. Dice la palabra, deje el impío su camino y conviértase a Dios. Por eso en una ocasión Juan habló, dijo, generación de víbora, arrepiéntanse para que venga de la presencia de Dios tiempo de refrigerio. Entonces debe de haber una conversión y un arrepentimiento genuino. Pero eso no se está viendo. ¿Por qué? Porque la iglesia, muchas iglesias no están modelando a Cristo. No están profesando a Cristo, sino que todo es un espectáculo, mucho show, muchas luces, como si fuera un cine, como si fuera un teatro. La iglesia no es un teatro, el templo de Dios no es un teatro, es donde la gente va. Dice la palabra en el libro de los Salmos, qué bueno y hermoso es habitar los hermanos juntos y en armonía, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Pero hoy en día estamos viendo cómo muchos se están apostatando de la fe, enseñando cosas que no son bíblicas y nos hemos desenfocado de la palabra del Señor. Por eso la palabra de Dios dice, paraos en los caminos y preguntad por la senda antigua. Hay que volver al evangelio genuino. Inclusive las alabanzas no son alabanzas mayormente que trabajan para el alma, para la humana. Y muchas de ellas no exaltan el nombre de Dios, sino que trabajan más a nuestras emociones. La gente llora, pero la gente no tiene un verdadero arrepentimiento. No hay un verdadero arrepentimiento. Estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos de la apostasía, donde la venida de Cristo está a la puerta. Dice la palabra que cuando Cristo venga, hallará fe en la tierra. ¿A quién es la fe? La fe para los cristianos. La Biblia dice que el justo por su fe vivirá. Estamos viendo como muchas personas dicen ser cristianos, pero la Biblia dice que por su fruto lo conoceréis. Mucha gente dirá, bueno, pero Dios conoce mi corazón. Está bien, Dios conoce tu corazón, pero la Biblia dice que por su fruto lo conoceréis. Yo debo conocer tu fruto, porque en un árbol cuando crece y da fruto, yo veo su fruto. Así debemos de dar nosotros fruto como dignos de arrepentimiento. Cristo viene. Estamos en unos tiempos muy difíciles y yo creo que debemos de acercarnos más al Señor en oración, porque lo que se está viviendo es algo horrorizante, lo que se está viendo en las iglesias, cosas de verdad que molestan a los ojos humanos. Muchos impíos que no conocen a Dios, que no son cristianos, dicen, ve acá, pero yo veo el comportamiento de los cristianos y no es como antes. ¿Por qué? Porque el cristiano de hoy en día, el cristiano que es liberal, el cristiano, cuando digo liberal, no estoy hablando con respecto a la vestimenta, sino en cuanto a su forma de pensar. Dice la Biblia que no convierta la libertad que Dios da en un libertinaje. Y hoy en día estamos viendo cómo muchos que quieren convertir esa libertad que Dios le ha dado en un libertinaje. Cuidado, tengan cuidado. Cristo está a la puerta. El Señor viene a buscar su iglesia. Los tiempos se están acabando. Dios te bendiga, Dios te guarde. Shalom.